Llegando ya al final de esta 45ª Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos el placer de hablar con Oche Califa, director de la feria. A modo de balance, si bien mañana formalmente la feria va a ser un balance, como todos los años, es tradicional que el último día de la feria presenten una suerte de memoria, de números, de balance, de aprendizajes y de proyecciones a futuro. Tenerlo aquí a Oche y poder hablar con vos sobre lo que ha representado esta feria es muy interesante. Y entre hoy y mañana las cosas no van a cambiar tanto, aunque probablemente mañana tengan números más ajustados y puedan definir exactamente alcances y impresiones que tienen de la feria. Oche, muchas gracias por estar aquí en el auditorio de TICMAS. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, supongo que en cantidad de gente estamos como siempre. Digo, la feria tiene más o menos desde hace varios años un número de 1.200.000 más menos visitantes. Sí. Siempre los de la feria que quieren un poco más hablan de que están amesetados. Me encantaría estar en una meseta de un palo 200, pero bueno, pero supongo que más o menos han tenido la misma cantidad de visitantes que años anteriores. Sí, la verdad que los molinetes vienen registrando una suerte de paridad. Esa meseta tiene fluctuaciones poco significativas que a veces tienen que ver con mal tiempo. Nosotros, por ejemplo, este año tuvimos algo que no bueno que sí teníamos el año pasado, que era que el 1 de mayo tuvo un feriado puente y entonces este año no ocurrió, pero además tuvimos un paro parcial en la víspera y un paro de transportes en el mismo primero. Después, sobre la base de eso, como veníamos un poquito retrasados, tomamos la decisión de gratis con la SUBE el lunes, que vamos a repetir mañana. Y el gratis con la SUBE del lunes pasado dio resultado. Y bueno, y con eso vamos después medio emparejando. Gratis con la SUBE finalmente es gratis, porque cualquier persona que venga a la feria entra con la tarjeta SUBE. ¿Qué se hace? ¿Se muestra la tarjeta y se entra? Sí. La gente de Molineto es pistoletea, como dicen ellos, un gratis. ¿Cómo son esas relaciones de fluctuación de clientes, de visitantes como clientes en los stands? Todos sabemos que estamos ante una crisis económica y que el sector editorial, ya lo dijo María Teresa Carvano en la inauguración, está enfrentándose particularmente a una gran crisis y a una caída, una merma en las ventas. Este año la feria, aunque no tengas números de los stands, pero este año la feria, ¿cómo tomaste el pulso de las ventas? Bueno, indudablemente, flujo, asistencia no es lo mismo que resultado en ventas. Eso es distinto y es información que los expositores no están obligados a rendirnos, pero que nosotros vamos recogiendo porque necesitamos saber cómo le fue, ¿no? A lo largo del periodo vamos informándonos. Es previsible que la feria no sea buena cuando los últimos 3 años no lo son, cuando lo que venimos consultando previamente, primer trimestre, sigue malo y nadie avisora que vaya a mejorar. Lo que sí ocurre en la feria es que en general produce un momento de empatía en el que la gente gasta un poco más, seguramente algo que no estaba decidido a comprar, termina comprándolo. ¿Y acompañan a los editores en ese sentido? ¿La feria les ha hecho descuentos o subsidios para los stands? ¿Mejoras en cuanto a plata, ingresos? Sí, nosotros tenemos una batería de estrategias para ayudar al expositor en el resultado de ventas, ¿no? Por un lado, promocionamos una cantidad de espacios para actividades que no son rentados, es decir, que no necesitan alquilarnos, ¿no? Eso lo hacemos. Después abrimos varios espacios que nosotros mismos administramos y que son de muy buen resultado. El espacio Orgullo y Prejuicio de Diversidad Sexual es uno, que tiene una librería que atendemos nosotros y que después rendimos como libreros sus resultados. Este año abrimos una dedicada a discapacidad que están dando muy bien. Entonces hay distintos segmentos en los que vamos tratando de ayudar. Por ejemplo, en los días de Jornadas Internacionales de Educación y de Congreso de Promoción Internacional de la Lectura y el Libro, se instala también una librería específica. Esas son las muy distintas actividades, pero las más importantes y que anduvieron muy bien ocurrieron
como ya viene pasando en los últimos 5 años, con los días de profesionales. En los días de profesionales nosotros tenemos el programa Librero Amigo, Bibliotecario Amigo y envío gratuito. ¿Qué significa? El librero o el bibliotecario adquiere al 50% o a lo que el expositor le haga de beneficio, y nosotros le enviamos a los argentinos a cualquier punto del país hasta 200 kilos en forma gratuita es el envío. El año pasado, ¿no?, mandaron ¿cuántas toneladas? El año pasado mandamos 22 toneladas, 22 toneladas en 3 días, y este año subimos 7 toneladas. Es un numerazo, sí, ¿no? Y después nosotros soportamos hasta 5 kilos de envíos al exterior, ¿no? Que también rinde mucho, porque hay que ver que aquí vienen libreros de El Salvador, bibliotecarios de Canadá, de las cosas más. Tuvimos representaciones este año de 33 países. Entonces ahí hay un momento muy bueno. Yo voy preguntando y están muy contentos con los resultados especialmente de eso, porque bueno, saltar de un año al otro en solo 3 días de 22 toneladas a 30 es un número importantísimo. La Feria del Libro es un hecho tradicional en la agenda de la cultura nacional. Digo, en la primera parte del año uno sabe que está el Bafisi en Buenos Aires, que puede haber, dependiendo las ediciones, o la Noche de las Librerías, o el FIBA, depende de las ediciones en cada año, esas se van moviendo o a comienzo o a fin de año, pero uno sabe que está el Bafisi, que por ahí está alguna feria de arte y que está la Feria del Libro. También las ferias de arte se han ido moviendo a lo largo del tiempo buscando también su espacio en la agenda. Sí. Ahora, la Feria del Libro es un hecho cultural de por sí y también es un hecho político. Y este año la inauguración fue particularmente otra vez un hecho político, pero también rodeado de escándalos. ¿Qué pasa? Que la inauguración de la feria desde hace 3 años está asociada a un escándalo. Bueno, lo de este año yo no lo calificaría de escándalo. La verdad que hubo un momento cortito de cierta inquietud, digamos, pero el secretario de Cultura de la Nación, Pablo Belluto, dijo su discurso, lo completó y no fue, a diferencia del año pasado, donde fue interrumpido y no pudo hacerlo. Sí, pero este año, yo estuve, por supuesto, en la inauguración. Es cierto, respecto al año pasado, ni Avogadro ni Belluto pudieron dar su discurso, y Claudia Piñeiro, siempre lo voy a decir, con esa actitud punk, como nunca, no había nadie tan punk como ella, se puso adelante, dio el discurso afuera del atril y le hablaba a los estudiantes de los profesorados. Este año hubo un pequeño conato de rebelión con unos chicos del secundario, pero la feria, de nuevo, yo la noté como que la organización otra vez se vio sobrepasada, con los chicos de afuera pegándole a las puertas de la Sala Borges, que, digo, pusieron entradas distintas como para acreditación, y otra vez pasa esto. ¿Por qué la feria se toma primero como un acto totalmente de intervención pública para hacer un reclamo? Después podemos decir si es válido o no, pero lo hacen porque saben, digo, que es un momento de reclamo. Bueno, y luego, ¿por qué la feria no lo puede controlar? Bueno, no, sí es controlable, digamos. También tiene que ver con una actitud nuestra. Nosotros no ejercemos censura, tratamos de tener el mayor espectro de tolerancia posible. Por supuesto, pretendemos que la totalidad de las actividades que transcurren, no solo en la inauguración, transcurran en paz, ¿no? Y con posibilidades de expresarse todos. Eso tratamos de garantizarlo. Es indudable que el año electoral y un año electoral disputado, incierto, le da una dosis tremenda. De hecho, nosotros venimos viendo que lo que aumentó mucho no es tanto la llegada de gente, que estamos más o menos empatados, sino la participación de esa gente que viene. Tenemos unos llenos constantes en salas, en números muy altos, y muchos de ellos son de políticos. Por ejemplo, la Sala Borges tuvo llenos de Kicillof, Lustó, Espert y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Te dejó sin dormir, Cristina?
No, sin dormir no me deja nada. Yo soy de buen sueño. Pero fueron las 24 horas anteriores y las mismas esas fueron de cierta tensión. Si bien la organización estaba bastante afiatada y no le teníamos mayor temor, de todos modos uno está en la tensión, y personalmente le pasó a la presidenta y a mí que vivíamos respondiendo a la prensa, ¿no? Cuando Oche habla de la presidenta, está hablando de María Teresa Carvano, presidenta de la Fundación El Libro. Claro, claro. Hubo una relación acerca de Cristina que noté aquí en la feria con muchos invitados y con mucha gente que hablaban acerca de que este no es el lugar para Cristina. Cristina, si quiere hacer una tribuna política, no tiene que venir a la Feria del Libro. Yo voy a tratar de hacerte la pregunta sin editorializarla, pero yo tengo una posición, como cualquiera de nosotros, sobre eso. Pero ¿cuál es tu posición o cuál es tu mirada de Cristina en la feria? Bueno, primero hay que decir una cosa. La senadora Cristina Fernández de Kirchner vino porque presentaba un libro, ¿no? En la historia de la humanidad, el libro se convierte en tal por determinadas columnas muy precisas, que son la religión, la ciencia, la filosofía y la política. La literatura, como la conocemos hoy, es posterior. O sea que la política tiene derecho al libro porque es forjador del libro, ¿no? En principio eso. Luego es la presentación de un libro. Y la senadora vino como vino Lustó. Miren, en un ratito va a estar presentando un libro, Javier Milei. Y yo pasé y estaban probando sonido y va a pasar en la pantalla su spot de campaña, ¿no? O sea, más preciso que eso es imposible. Él va a pasar el spot de campaña en la presentación de su libro y nadie va a decir nada. Y bueno, es así. Ayer estuvo el diputado Fernando Iglesias hablando mal de nosotros en una sala nuestra, ¿no? Qué curioso. Así que yo creo que hay que ser un poco más tolerantes. O somos democráticos en serio, o solo somos democráticos mientras vamos ganando nosotros. Digamos, hay que aprender a tolerar. No pasó nada. Vino a presentar el libro, habló del libro, la concentración se produjo en paz y la desconcentración también. No hay mucho más para decir. La recibimos como recibimos a tantas autoridades. La presidenta de la Fundación El Libro, a solicitud suya, la acompañó. ¿A solicitud, ¿no?, suya es de Cristina? Exactamente, la acompañó. Cosa que hacemos. Yo he presentado, actos de la Embajada de Israel, he presentado actos de la provincia de San Luis. Piden, nos gustaría que una autoridad de la Fundación esté. Bueno, en general estoy yo, porque soy el todoterreno acá, ¿no? Y a veces está la presidenta y es algo muy común, ¿no? Al otro día a la mañana estuve presentando una actividad, arranqué la mañana presentando una actividad también. Así que se habla de esto como de un hecho extraordinario e inusual en la feria, sin que sea así. No tiene nada de extraordinario y de inusual. Ahora, que aportó un contingente mayor de adictos, y sí, bueno, es una líder política con una cantidad de seguidores importante. Y por eso yo no le puedo solucionar ese problema a nadie. Hoy presenta Menem a la noche. Claro, sí, también viene, cosa que nos enteramos en realidad fortuitamente, porque otra cosa para decir, acá hay 18 auditorios que rotan cada hora y media. Hay que declarar qué se hace en esos auditorios, no lo que ustedes hacen acá no lo declaran, ¿no? Ustedes no avisaron que yo ahora iba a hablar, ¿no? Pero los auditorios sí, porque son nuestros, ¿no? Bueno, esa rotación sobre 18 da un número de casi 1.200 actividades al final de la feria, porque son 19 días de público. Entonces, ocurren muchísimas cosas, algunas con 70 personas y otras con más de 1.000. Lustó, por ejemplo, tuvo que colocar una pantalla afuera, porque le quedó la gente afuera, ¿no? Pero a nadie parece sorprenderle eso, y sí lo otro. Me parece que hay, en ese sentido, me parece que son opiniones de parcialidad, no hay que tenerlas, no es maduro tener opiniones de parcialidad de esa naturaleza. No, lo que puedo decir es que este año la estrella de la feria fue la política. Respecto de años anteriores,
donde estaban grandes escritores o bestsellers que venían y que tenían que colocar pantallas porque quedaban afuera. Este año, si uno dice, ¿quiénes vinieron a la feria? Sí, puedo mencionar a Rosa Montero, pero indudablemente tengo que hablar de política, tengo que hablar de Cristina, de Lustó, de Spert, de Milei, de Menem en un rato, aunque Menem no va a movilizar la cantidad de gente que movilizaron los otros. Claro, pero la política se puso en el centro de la feria. Sí, eso pasa, porque es el año electoral y porque esta feria, que supera el 1.000.000 de personas, es un foro indiscutible, innegable, imposible de faltar. Piensen que acá hay todo el tiempo 5 radios transmitiendo en directo. Está allá afuera, está la televisión francesa para su versión en español de manera permanente, ¿no? Los móviles televisivos entran y salen todo el tiempo. Entonces, ¿quién se la va a querer perder? Nadie. Todos quieren venir a la feria a presentar su libro, a hacer alguna actividad. ¿No te preocupa que se pierda el eje de la feria? No, es que el tal eje es el libro, es lo único que es eje. O sea, tampoco es que el eje es la literatura, ¿no? La literatura es una proa con un lugar bien ganado, ¿no? Pero indudablemente en el año electoral, por más Rosa Montero, Becky Albertalli, la escritora norteamericana de novela juvenil, también tuvo la sala con 1.000 personas. Y Rita Segato, que es una antropóloga feminista, estuvo 2 veces, debe haber superado las 1.300 entre una vez y la otra, ¿no? Pero esto nos pasa cada 2 años, lo que pasa es que uno después se olvida, y cada 4 cuando es la presidencial sobre todo, pero sobre todo cuando la presidencial se ve peleada, entonces todo se pone un poquito más enérgico. Bueno, no pasa más que eso. Hablas de Rita Segato y volviendo, yo tengo que insistir con el tema de la política porque me parece que es el tema de la feria de nuevo, pero este año, a diferencia de Claudia Piñeiro, Luisa Valenzuela, otras, eligieron una antropóloga con un claro perfil. Claudia Piñeiro también tenía un claro perfil y se sabía que iba a hablar sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero Rita Segato, en particular, creo que es el tema de ella. ¿Por qué van a esa clase de intelectuales? Digo, Luisa Valenzuela, cuando presentó la feria, Luisa hizo un gran discurso, y era un discurso feminista, que intentaba entrar en agenda, pero no divide aguas de la manera que divide Rita Segato. Bueno, pero nosotros elegimos a alguien, y tiene que aceptar, dicho sea de paso, que tenga algo para decir. Hay autores que todo lo que tienen para decir lo dicen en sus libros, y después no son figuras públicas, ¿no es cierto? Las figuras que elegimos es figuras que se puedan parar y decir algo que interese. No importa si todos están de acuerdo con lo que esa persona dice. Es impensable que todos vayan a estar de acuerdo. Luisa Valenzuela es presidenta del PEN, tiene una posición muy fuerte sobre temas de libertad de expresión y por eso hizo un discurso importante. Claudia venía de batallar a favor de la ley de aborto y era obvio que una parte de lo que iba a decir iba a incluirlo. Rita es una enorme exponente de las problemáticas de los feminismos y es obvio que iba a hablar de eso, si bien sorprendentemente en sus discursos no fue lo principal que dijo ella. Lo principal que dijo Rita Segato fue festejar este lugar como un lugar de diversidad. Y es un lugar de diversidad cultural. En ese sentido sorprendió y a mí me extrañó que no se registrara esa diferencia, como ella, usando una expresión que vos usaste recién, le cambió el eje. Todos esperaban que el discurso fuera feminismo de punta a punta y no, su discurso fue fundamentalmente la diversidad cultural, la necesidad de sostener y garantizar la diversidad cultural, cosa que es absolutamente coincidente con los objetivos de nuestra fundación y de esta feria. ¿Están editorializando la feria con los invitados de la inauguración? Pienso que hace varios años, vos no eras el director, era Gabriel Adamo, se dijo que el que iba a inaugurar la feria era Vargas Llosa, claro. Y en aquel momento el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, salió con los botines de punta. Hoy no sucede eso, Elsa Barber no opinó nada sobre Rita Segato, me parece que en aquel momento Horacio González reconoció que se había equivocado, sí. Pero digo, ¿la fundación editorializa
a partir de los invitados que trae? Bueno, Dice, ¿este es el pensamiento que nosotros como institución queremos dar a conocer? no, en principio lo de Vargas Llosa era un equívoco, porque en rigor la Fundación El Libro decidió, desde que lo hizo, hará unos 20 años, yo recién me incorporaba a la Comisión de Actividades Culturales, debe ser 20, 22 años, decidió que un escritor lo abriera, cosa que antes no ocurría, que el escritor siempre fuera argentino. Con lo cual era un error, no era que él iba a venir a inaugurar la feria, él venía a hablar justo ni bien empezaba la feria, ¿no? Y en ese momento se produjo esa polémica. Respecto de eso, insisto, nosotros queremos un discurso de alguien que tenga algo importante que decir. No importa si lo que, digamos, no le fiscalizamos el discurso, ignoramos lo que va a decir, yo no lo sé, ¿no? Pero sabemos que eso que va a decir es importante, es suculento. En esa medida nos importa la persona. Y después hay otra cosa que sí tiene que ver con una estrategia nuestra de feria, y es que tratamos de tener un autor que produzca curiosidad, interés, para poder empezar arriba en la feria, en expectativa. Pero eso es algo que, digamos, que todos hacemos, que cualquier evento hace. Trata de mostrar algo fuerte para arrancar, ¿no? ¿Qué balance podés hacer de Barcelona, la ciudad invitada a esta Feria del Libro? Bueno, estamos encantados con Barcelona, pero no solo eso, es mutuo, porque ellos se van con un nivel de impacto. No, la verdad que había gente de Barcelona que, bueno, que ha venido, que conocía, los que estuvieron el año pasado para los preparativos, estuvieron en los últimos días entrevistándose con la gente de Montevideo, que era la ciudad que estaba en ese momento, pero algunos llegaron por primera vez y estaban azorados. Casi todos, ellos fueron rotando, porque son muchos días, pero casi todos se quedaron 3, 4, 5 días, con lo cual vivieron momentos de una intensidad que no podían creer. Y la responsabilidad, la creatividad y la dosis tremenda de aporte, sobrepasaron los 120 actos. Trajeron a Silvia Pérez Cruz a un recital aquí en la pista central de la Rural que fue magnífico. Trajeron al autor y al actor de Merlí, y ahí se produjo un día de semana un primer doble lleno, cosa que en general no nos ocurría. Teníamos 1.300 personas en la Borges, con unas 500 afuera, y teníamos otro acto de 1.000 en simultáneo que también estaba lleno. No, estamos encantados con Barcelona y ellos están yendo muy, muy contentos. La Feria del Libro tiene una ciudad invitada que hace como un péndulo. Primero mira Europa, luego mira América Latina. En lo posible. Ahora viene La Habana. Claro. Uno piensa en Habana y otra vez la política se cuela. Bueno, pero eso es imposible. Bueno, pero lo mismo nos decían de Barcelona, porque cuando nosotros damos a conocer Barcelona, justo estaban las grandes polémicas en Barcelona por el independentismo. Está bien, es cierto, y Barcelona y España en general es un país que nos afecta muchísimo a todos los argentinos, pero La Habana en particular es un país, Cuba en particular es un país que lo tenemos más presente en nuestra discusión política, mucho más que el independentismo de Cataluña. Bueno, pero entonces no podemos, y vamos a estar con los pruritos de a este sí, a este no, y a este por esto. Cuba para nosotros es importante, ¿por qué? Porque primero hay una mutua simpatía cultural de que tiene más de un siglo, ¿no? Desde José Martí, que era corresponsal del diario La Nación, en adelante, a los escritores cubanos que siempre nos gustaron muchísimo, Alejo Carpentier, Nicolás Guillén. A su vez ellos tienen una simpatía tremenda con el tango argentino, con las películas argentinas, con el rock de Fito Páez. Hay una cosa de mutua simpatía e interés. La música cubana a todo el mundo le gusta. Acá, digamos, Silvio Rodríguez o los Bambán son multitudinarios y se presentan. Lo mismo le pasa a los argentinos cuando van a Cuba. Y nosotros vamos a hacer oportunidad de un aumento del flujo mutuo cultural. No vamos a hablar de política con La Habana, como no la hablamos con Barcelona, y no nos olvidemos de algo. Hace 3 ferias atrás, la ciudad invitada de honor fue Los Ángeles, segunda ciudad norteamericana.
¿Se prevé hacer negocios con Cuba en la feria del año que viene? Digo, el volumen de negocio, el volumen de mercado que tiene la ciudad de La Habana, ¿es similar al que tuvo Barcelona o Ámsterdam o Montevideo o Río? No, bueno, Ámsterdam en realidad tuvo muy poco flujo de negocio, fue muy difícil. La verdad que fue una primera experiencia, ¿no? Los Ángeles, a pesar del volumen, tampoco, porque cuesta mucho, a pesar de que la mitad de la ciudad es hispana, cuesta mucho ingresar con libros en español en los Estados Unidos. La verdad que el porcentaje del libro de español en Estados Unidos es del 3%, en todo Estados Unidos, ¿no? Hacer negocios con Montevideo, con San Pablo, con México, con Barcelona es mucho más fácil. La Habana los cubanos están viniendo a profesionales en los últimos años porque ellos, en la modificación que ha tenido económica el sistema cubano en los últimos años, pasó a convertir las editoriales en empresas. Antes no lo eran, las editoriales antes eran un apéndice del Ministerio de Cultura, del Ministerio de la Producción, de distintos ministerios o organismos. Esos los convirtieron en empresas, tienen gerentes, vienen a la feria, están coeditando mucho con editoriales, con pymes argentinas, ¿no? De hecho hubo estos días varias presentaciones de libros de autor cubano editados por argentinos, y esa es una oportunidad indudablemente creciente. Es muy interesante hablar con Oche, es muy interesante hablar con vos, porque en general cuando uno le hace preguntas, el tipo viene y responde largo, explica, le pone como ciertos niveles a las respuestas. Aburro. No, me parece que al contrario. Y estamos hablando de un sector que está en crisis como muchos otros sectores. Claro. Fue lo primero que dijo María Teresa Carvano en la inauguración. Pidió una serie hizo una serie de reclamos para que el Estado acompañara con leyes. El Estado va a empezar a descontar el IVA en la producción del libro sin que eso implique que encarezca el libro. Eso no, pero ahí tenemos un problema. Pero ahí tenemos un problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en estos días tomamos conocimiento que cuando la AFIP lo reglamenta, deja fuera las librerías. Así que ayer mismo hicimos un comunicado que termina diciendo, de manera un poco humorística, esto es lo mismo que promover la horticultura y cerrar las verdulerías. Es decir, si en la reglamentación, que vamos a explicar un poco, digamos, en qué consiste esto, el libro no tiene IVA, ¿no es cierto? Pero paga IVA, porque cuando compra papel o una editorial compra una lapicera, paga IVA. Cualquier insumo tiene un 21% de IVA. Exactamente, cosa que el libro no puede trasladar porque es libre de IVA, ¿no? ¿Qué decisión se tomó después de tantos años? Recuperar algo que antes existía, y es que cuando la editorial, la librería, el distribuidor va a pagar ganancias, se descuenta lo que pagó de IVA, ¿no? Esto es beneficioso, muy beneficioso. Mire, tengo que pagar 1.000 pesos por ganancia de la editorial mía, pero resulta que yo estuve pagando 300 de IVA, pago solo 700. Bueno, la reglamentación de la FIP, anunciada anteayer o hace 2 o 3 días, dice que de eso no participan las librerías. O sea, la boca de expendio principal de los libros. Se van a seguir comiendo el IVA a la librería como si estuvieran tan bien. O sea, no solo pagan la luz a un precio descomunal, no solo pagan alquileres cuando aquellas que pagan a un precio cada vez más alto. Es decir, los costos fijos se le aumentan. El consumo ha bajado, como todo el mundo lo sabe, porque vendemos libros y si se vende menos leche, es obvio que se venden menos libros. Y además se deja a las librerías afuera. Entonces decimos, pero ¿cómo? ¿No era que iba a ser una buena noticia esta? Lamento tener que decir que no. Bueno, la verdad que me sorprende lo que decís. Bueno, porque... pasó, ¿no estás enterado? No. Pasó, hoy es domingo, la noticia fue del viernes. Claro, bueno, es algo muy interesante como para poder convocar de nuevo a las autoridades, al secretario de Cultura y preguntarle cómo van a relacionar esta idea, porque es sorprendente, porque él llegó a la feria
aquel día de la inauguración anunciando como que era la gran medida esperada y ahora es como que fue cambiar para que todo siga igual. Una medida media, porque claro, al editor le va a convenir porque él sí va a recuperar lo que puso Diva. Pero cuando vaya a vender, va a encontrar que la librería de Almagro cerró, que la librería de Quilmes cerró, que la librería de Tucumán. Hecho cierto, por ejemplo, la famosa librería de la calle céntrica de San Miguel de Tucumán, que se llama la Feria del Libro, este año cerró, ¿no? Han cerrado más de 60 librerías. Te hago la última pregunta. En este tema de crisis, ¿la Fundación del Libro está en crisis también? No, nosotros estamos en un proceso de cuidado de nuestros recursos, porque la totalidad de nuestros recursos provienen del expositor. Un equívoco que también el diputado Fernando Iglesias transmitió en el día de ayer. Dice, habla mal, digamos, nos fustiga y dice, reciben subsidio del Estado. No sé de dónde lo sacan, no existe tal cosa, nunca existió. Nosotros no solo no recibimos, sino que contribuimos en todo lo que hay que contribuir en lo estatal. Claro, tenemos recursos que estamos viendo cómo administramos mejor porque la situación es dificilísima y no es una situación temporaria. El registro estadístico por ICBN, que no permite mentir, determina que en los últimos 3 años la impresión de libros cayó casi a la mitad. Sí. Viene con un 25% año por año, sí. Claro, es una barbaridad. Y entonces, nosotros tenemos que administrar recursos de nuestros expositores que en un 80% son editores. Bueno, está bien. Pero si no, yo pienso eso mismo en una discográfica, la discográfica que tuvo su momento de crisis, porque no supo ajustarse a la tecnología. El libro no sabe ajustarse a los nuevos tiempos de consumo de entretenimiento. Digo, ¿solamente es causa de la crisis económica que hayan caído los libros? No, digamos, las herramientas culturales, artísticas y comunicacionales en su totalidad están viviendo momentos de cambio. Los diarios de papel, las revistas de papel, la televisión abierta, el cine mismo como lo conocemos, e incluso las plataformas que hoy son dominantes en Internet, el día de mañana aparece una nueva y las barre a todas. Fenómeno. Eso está ocurriendo hace rato y todos estamos advirtiéndonos. No es nuestro problema principal. Nuestro problema principal es la baja del consumo general. Y bien, si ocurriera que como herramienta tenemos que reubicarnos en otro sector porque aparecieron herramientas competitivas, lo mejor que necesitaríamos tener es una situación buena y fuerte que nos permita desarrollar estrategias. Pero si va a venir, si se va a inventar no sé qué cosa que reemplaza al libro, no sé qué sería, pero supongamos que ocurriera tal cosa, ¿no? Y además nos está corriendo la economía, y bueno, ahí es mucho más difícil. Es cierto que uno de los grandes compradores de libros era el Estado. Sí. Y que cuando el Estado dejó de comprar libros ya en los últimos 2 o en el último año de Cristina Kirchner o en los últimos 2, bajó el nivel de impresión. O sea, el Estado también era un factor muy importante de sostener una burbuja editorial. Pero los números que yo di son del canal comercial, no incluyen el Estado. Lo del Estado, además, que afecta sobre todo al texto escolar, a lo que llamamos literatura complementaria, es decir, aquella literatura que se utiliza en las bibliotecas escolares, que siempre tienen un Martín Fierro, una cosa así, ¿no? Básicamente, esa línea también está muy afectada porque el Estado Nacional, si bien algunos provinciales e incluso algunos municipios han sostenido compras, pero el Estado Nacional, ergo el Ministerio de Educación de la Nación, redujo significativamente sus compras y por otro lado prácticamente eliminó el Plan Nacional de Lectura, que era un plan promocional, ¿no? Es decir, ni compro mucho ni promociono mucho a nivel nacional. Provincias y municipios se han sostenido, pero los números que yo he dado son números del canal comercial. Es muy interesante hablar con vos. Me están diciendo que estamos llegando al final. Solamente hacerte 2 preguntas breves. La primera es,
La Feria del Libro de Rosario se sostiene. Después de muchos años de no estar en la ciudad, la feria volvió y además se sostiene y la vuelven a hacer ustedes. Sí, bueno, nosotros en realidad fuimos a plantear que se retomara porque la verdad que había habido inconvenientes con los organizadores de entonces y hacía 10 años que Rosario no tenía feria. La verdad que era imposible de entender que una ciudad como Rosario, con un nivel de cultura, con una clase media lectora tremendamente fuerte, no tuviera feria. Era una lástima y por suerte el año pasado lo hicimos, nos fue muy bien y ahora en apenas 20 días ya estamos en Rosario. Les encanta a ustedes el estrés, la ansiedad. Terminan una feria de 3 semanas agobiante y ya se mandan a la de Rosario. Sí, y después nos viene no sabés la lo que te infantil. agradecemos nosotros, que también salimos de una feria y nos metemos en la otra. Ah, claro, porque ustedes nos acompañan. Bueno, pero bueno, es una lástima que se nos fue y que entre la política y el problema económico hablamos muy poco de la diversidad cultural que tenemos en esta feria, que es extraordinaria. Te hago la última y por ahí podemos tomar de ese lado. ¿Cuál es la responsabilidad cultural que tiene una feria del libro? Bueno, nosotros la pensamos como una actividad cultural, ¿eh? O sea, esta feria está concebida como eso. Es una actividad promocional y cultural del libro. Por supuesto, los expositores necesitan vender, como mínimo empatar en la inversión puntual que hacen en el stand, pero lo que pasa lo es que el que pensamos... empata después de 3 semanas pierde. No, el que empata después de 3 semanas, si el momento es bueno, el empujón promocional que le da la visibilidad de esta feria lo va compensando en librerías. Eso es por lo que siempre se hizo esta feria, ¿no? Pero nosotros decimos, mirá, cómo viene la gente, se siente afín con el libro, se vincula, y viene si hay actividad cultural. Si esto fuera un mero shopping de venta de libros, a la semana no queda más nadie acá adentro. La gente hoy ha venido porque está Javier Milei, porque ayer estuvo Rosa Montero, porque va a estar Carlos Menem, porque hay un autor juvenil, porque la provincia de Tierra del Fuego hace festeja su día. Viene por eso la gente. Oche, siempre es un placer hablar con vos. Ojalá podamos cruzarnos de nuevo en Rosario para también hacer un balance de las acciones que hicieron en Santa Fe y ojalá que se pueda dar en Tucumán como el año pasado tenían previsto y no se dio, y que la Fundación El Libro continúe apoyando estas actividades culturales que son muy interesantes. Uno piensa aquella feria de la Plaza San Martín o del Centro Municipal de Exposiciones como el camino que ha recorrido para convertirse en una cuña cultural en la Argentina, donde hasta Cristina Kirchner casi que presentó su plataforma política en campaña a las elecciones. Bueno, no, muchísimas gracias y recordemos a todos que tenemos la infantil y juvenil en vacaciones de invierno con sede Buenos Aires y La Plata en simultáneo. ¿Como el año pasado? Sí. Gracias por haber pasado por el auditorio de TICMA. Gracias a ustedes.